Muy buenas noches, espero que te puedas estar conectando, hermanos y amigos, en este miércoles 19:30 horas para nuestra meditación de hoy en el Salmo 119. Así que espero te puedas conectar y nos puedas acompañar y podamos avanzar y continuar en nuestro estudio en los versículos 65 al 72. Versículos 65 al 72. Entonces ya veo que se están conectando, así que bienvenidos hermanos, bienvenida mamá, José, familia Kawata, y veo a varios que se están conectando. Quiero que me acompañes al Salmos 119, versículo 65. Salmos 119, versículo 65. No sé vos, pero yo tengo mucho frío hoy, así que me vas a ver un poco inquieto por eso. Puse la estufa, pero igual soy friolento, así que, pero bueno, vamos a seguir adelante. Salmo 119, versículo 65. Recuerda que estamos estudiando acerca de la excelencia de la palabra de Dios. La Biblia es el libro por excelencia, no tiene comparación. Si no hay un libro en la historia del hombre que se pueda comparar con la Escritura, porque ningún libro va a hacer lo que la Escritura hace por nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es invaluable, no la puedes valorar, sí, porque es una riqueza de verdad, de sabiduría. Allí Dios se da a conocer a nosotros. Entonces, si el hombre puede conocer a Dios conociendo las Escrituras, entonces la Biblia es el libro por excelencia. Y en esta oportunidad vamos a ver en los versículos 65 al 72, vamos a ver la bondad de Dios. Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno, ¿sí? Pero Dios va a recurrir a cosas que tal vez puedan ser no buenas para nosotras, pero en la realidad son buenas y son tratos de la bondad de Dios para con nosotros. Entonces vamos a leer y vamos a meditar acerca de esto. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Oramos y vamos a entrar en nuestra meditación de hoy. Padre Dios nuestro, bendito Señor, santificado sea tu nombre. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador y por la libertad que nos das en Él de poder llegar a ti, Señor Dios. Y rogamos en este momento nos hables a través de tu palabra, enseñándonos, Señor Dios, y con tu Santo Espíritu iluminándonos, Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender y comprender tu palabra, tu mensaje y tu enseñanza para nuestra vida. Aplícala a nosotros, Señor Dios, para nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez, nuestra comunión contigo, nuestro andar diario, Señor Dios. Bendícenos, ordena mis pensamientos, las palabras que saldrán de mi boca sean para edificación. Nos encomendamos a ti, háblanos y enséñanos en este momento, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, entonces estamos en la, si no me equivoco, octava letra del alfabeto hebreo, o no, novena letra del alfabeto hebreo, y comienza con la letra Tet, ¿sí? Equivalente a una T en castellano. Y con esta palabra, bueno, el salmista va a hacer su acróstico de 8 líneas, pero quiero que prestes atención siendo que la palabra es Tet,
Entonces él va a empezar un acróstico de 8 líneas y 5 veces va a ser una palabra que empieza con T, que es la palabra top. T-O-B corta. T-O-B corta. Top. Te las menciono. Versículo 65. Bien has hecho a tu siervo. Esa palabra bien, subráyala, ponle un círculo. La palabra hebrea top, que significa algo bueno, puede traducirse como cosas buenas, ¿sí? Bien has hecho a tu siervo. En el verso 66 dice buen sentido. Esa palabra buen no es la palabra top, es tu, pero puedes subrayarla, también empieza con T, ¿sí? Pero en el verso 68, bueno eres tú y bienhechor. La palabra bueno y bienhechor es la palabra hebrea top. Entonces ya vemos que la menciona 3 veces. En el 65, más 2 veces en el 68. En el 71, bueno me es haber sido humillado. Bueno, ¿sí? Top, ¿sí? ¿Y dónde está la otra top? Falta una, dije que aparece 5 veces. En el verso 72. Mejor me es la ley de tu boca. Esa palabra mejor es la palabra hebrea top. Bueno, agradable, cosas buenas, ¿sí? Entonces, se traduce como mejor también, pero en el hebreo es top, es nuestra palabra bien, bueno, ¿sí? Entonces, vemos que esta palabra que significa bueno o cosas buenas, agradables, ¿sí? El salmista la menciona 5 veces. 5 veces utiliza la misma palabra, ¿sí? Que es la palabra bueno. Ahora, la razón de esto es por qué mencionar tanto una palabra. A veces la repetición de una palabra puede mostrar énfasis del autor, ¿sí? Cuando el autor quiere que veamos algo, muchas veces va a repetir la misma palabra. Entonces, si la repite 5 veces es porque es muy importante y porque de eso es lo que él está hablando, ¿sí? Ahora, ¿qué es eso bueno que el salmista hace hincapié? ¿Sí? Él hace hincapié justamente en algo que realmente es bueno, pero ¿qué es eso bueno que él quiere que veamos? Y bueno, en el verso 65, él dice, bien has hecho a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Entonces, en el verso 65, el salmista nos dice que Dios hizo algo bueno. Y eso bueno que Dios hizo es algo bueno porque lo que Dios hizo está de acuerdo con su palabra. ¿Me explico? Sí, Dios hizo algo bueno con el salmista, de acuerdo a su palabra. Dice, conforme a tu dicho. ¿Sí? Entonces, esto significa, hermanos, que la palabra de Dios está diseñada para nuestro bien. Y que lo que Dios hace a nosotros, lo hace para ayudarnos a profundizar en aquello que es bueno. ¿Sí? Bien has hecho a tu siervo, ¿sí? Me has hecho bien conforme a tu palabra, ¿sí? Entonces, hermano, la palabra de Dios es para nuestro bien. Y te vuelvo a repetir Deuteronomio. Cada vez que Dios les da un mandamiento al pueblo, le dice, para que te vaya bien. Hermano, la palabra de Dios es buena, es para tu bien. Y Dios va a obrar en nosotros conforme a su palabra. En otras palabras, Él va a hacer lo que es bueno para nosotros. Jamás, bajo ninguna circunstancia, sea adversidad, sufrimiento, dolor, angustia, lo que seas, jamás, jamás dudes de la bondad de Dios. Jamás permitas en tu mente un solo pensamiento que te haga de pensar que Dios no es bueno. Porque si Él fuera bueno no tendrías que estar pasando esta situación. Ese pensamiento es pecado, porque te estás cuestionando y estás dudando de la bondad de Dios. Tienes que aprender a conocer los tratos de Dios. Lo que Dios hace
es bueno para con nosotros y lo va a hacer conforme a su palabra porque quiere enseñarnos aquello que realmente es bueno. Bien, entonces en el verso 66, como Dios ha hecho algo bueno con él de acuerdo a su palabra, ¿sí? Le dice, enséñame. Y acá vemos una actitud dispuesta a aprender. Acá vemos un corazón que es tierra fértil, donde la semilla de la palabra va a producir fruto. ¿Por qué? Porque hay disposición a aprender. Cuando hay disposición a aprender, hay una disposición a escuchar y prestar atención. ¿Sí? Entonces, dice, enséñame buen sentido y discernimiento y sabiduría. En otras palabras, el salmista le está diciendo, enséñame discernimiento, dame buen sentido, dame sabiduría, ayúdame a entender, a discernir las cosas, porque tus mandamientos he creído. Esto significa que, hermanos, que Dios no va a bendecir a nosotros con discernimiento si hay una actitud negativa de nuestra parte hacia su palabra. En cambio, si confiamos en su palabra, Él nos va a dar a nosotros el discernimiento, o sea, ese buen sentido y sabiduría que le pedimos. Si hay una disposición a aprender, y si tú crees en la palabra de Dios, cuando pidas a Dios sabiduría, buen sentido, el Señor te lo va a dar. ¿Sí? Porque hay en ti una disposición a aprender y hay en ti confianza en la palabra de Dios. Tú le crees a Dios, entonces tú vas a recibir su palabra. Entonces el salmista está implorando, está pidiendo por discernimiento. ¿Sí? Entonces, ahora observa lo que Dios hizo en el verso 67. Bueno, si tú me pides, enséñame buen sentido y sabiduría, veamos lo que Dios hizo para responder a la oración del salmista. Verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En otras palabras está diciendo, antes que fuera yo humillado, me equivoqué, pero ahora obedezco tu palabra. ¿Sí? ¿Qué está diciendo acá? Antes, ¿sí? Antes de ser humillado, antes de pasar por una aflicción, el salmista estaba descarriado, estaba equivocado, no estaba guardando la palabra de Dios, no la estaba obedeciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios para responder al salmista? Le dio aflicción. Dios envió al salmista la aflicción. Ahora, la aflicción, dice, antes que fuera yo humillado. ¿Sí? Esta aflicción es un maestro que nos va a enseñar a nosotros obediencia fiel a Dios. Y observa el verso 71. Entonces, cuando Dios lo humilla, ¿qué dice el salmista? Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. Dice, para que aprenda tus estatutos, para que el salmista aprendiera la palabra de Dios, aprendiera a conocerla y a obedecerla, Dios tuvo que permitir que el salmista pasara por tiempo de aflicción. Antes que fuera yo humillado, me equivoqué, o sea, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Luego dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces Dios envió aflicción para enseñarle a David su palabra y para que él la obedeciera. Entonces, la aflicción, aunque podemos verla como algo malo porque implica sufrimiento tal vez, dolor, en realidad lo que estaba pasando David era los buenos tratos de Dios. Dios le estaba enseñando. ¿Acaso David no había orado por buen sentido y discernimiento? Ya que quieres buen sentido y discernimiento, entonces lo que hizo Dios, le envió aflicción a David para enseñarle. Y a través de la aflicción, Dios le enseñaría a David. Le daría discernimiento, sabiduría y aprendizaje. Y David aprendería su palabra, y el salmista aprendería su palabra y obedecería. Ahora, después de haber sido afligido, dijo,
mas ahora guardo tu palabra. ¿Sí? Entonces, vemos que lo que Dios hizo es bueno. Verso 65. Bien has hecho con tu siervo. ¿Ves? El salmista no cuestiona el trato de los buenos tratos de Dios. Así le envía aflicción. El salmista dice, bien has hecho, porque vio el fin que produjo en su propia vida. Ahora, ¿cuál fue la aflicción que le envió? ¿Sí? ¿A qué es eso bueno que el salmista llama que Dios hizo con él? Bueno, observa versículo 69. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Dios permitió que el salmista fuera objeto de calumnias. Que Dios permitió que personas calumniaran en contra del salmista. Ahora, el salmista sufrió esto. Y lo ves a lo largo del Salmo 119, como él por las mentiras y los que hablaban contra él, el salmista se sentía por el suelo, que lo hemos visto hace días, hace semanas, ¿sí? Entonces, porque la aflicción, o sea, que él estaba padeciendo, las calumnias, las palabras que se hablaban en contra de él, todas las mentiras que se decían de él, hermano, a nadie le gusta, ¿sí? Entonces el salmista estaba afligido por eso. Ahora, bueno para mí es la instrucción de tu boca, verso 60 y 72. Entonces, el salmista, perdón, me adelanté en el bosquejo, ¿sí? Entonces, vemos que Dios permitió que el salmista pasara por aflicción. Soberbios, ¿sí? Empezaron a hablar mentiras en contra del salmista. ¿Pero qué hizo el salmista? Guardó la palabra de Dios. No importa lo que la gente decía, él permaneció en obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Él siguió con su vida y su ejemplo mostrando lo contrario. En otras palabras, nuestra conducta cristiana debe taparle la boca a aquellos que hablan mal de nosotros. La gente puede hablar mal de nosotros y van a hablar mal de nosotros siempre. Nunca vamos a agradar a todo el mundo, ¿sí? Pero lo que habla por nosotros y lo que dice la realidad de quiénes somos nosotros es cómo nos comportamos, ¿sí? La gente no es tonta. Este se la pasa hablando mal de fulano, pero mira cómo es fulano. Fulano es honesto, fulano es buen compañero. Y empiezan a decir cosas buenas de ti. Entonces, escuchan lo que él dice, ven cómo tú vives, ¿y a quién crees que le creen? ¿Sí? O sea, porque tu conducta habla por ti. Y el salmista guardó la palabra de Dios, los mandamientos de Dios con todo su corazón. Vemos ese compromiso a obedecer a Dios. Ahora dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo. En otras palabras, el corazón de estos soberbios son personas que se han endurecido. Dice, mas yo en tu ley me he regocijado. Mientras el salmista se regocija en la palabra de Dios, estos soberbios tienen un corazón duro que no permite que la palabra de Dios entre en su vida. Es como la semilla en la parábola del sembrador que cae en la tierra junto al camino. Es dura, ¿sí? ¿Sí? De tanto andar se endureció, entonces tú no puedes sembrar ahí. Tiras semilla y se la va a comer el pájaro. Entonces, vemos que estos hombres se han endurecido. Ahora, vemos un salmista sufriendo, pero que está obedeciendo y se está regocijando. Vemos a hombres que están haciendo sufrir al salmista y que son soberbios, ¿sí? Y tienen un corazón duro. La palabra no permiten que la palabra de Dios entre a su vida. Entonces, en todo esto, el salmista dice, bueno me es haber sido humillado. Él vio todo eso como algo bueno para su vida. ¿Sí? Para que aprenda tus estatutos. Ahora dice, mejor me es la ley de tu boca. Traducción, recuerda que es la palabra top. ¿Sí? Bueno, buena es la ley de tu boca, que millares de oro y plata. ¿Sí? En otras palabras, vemos que para el salmista la Biblia vale más que el oro y la plata. Vemos que para el salmista es algo muy valioso la palabra de Dios. Tienen un alto valor para él, por ende es su mayor deseo. Y vemos eso, y él valora y aprecia más lo bueno de la palabra de Dios
que cualquier tipo de riqueza que él pueda obtener o pueda ganar. Entonces, para ir concluyendo y cerrando, vemos que Dios hizo algo bueno para con el salmista. Y eso bueno que Dios hizo fue de acuerdo a su palabra. En otras palabras, la palabra de Dios es para nuestro bien. La palabra de Dios va a ser lo bueno, todo lo que es bueno para nosotros. ¿Sí? Entonces, obedécela, síguela. Entonces el salmista le pide que Dios le enseñe, le dé buen sentido y discernimiento. ¿Sí? Entonces lo que hizo Dios, le envió al salmista para enseñarle buen sentido y sabiduría, le envió aflicción. Entonces el salmista, a través de las calumnias, fue objeto de humillación. Dios lo humilló a través de las calumnias y las mentiras que hablaban de él. ¿Sí? Y el salmista aprendió los estatutos de Dios y aprendió a obedecer a Dios. Él reconoce que se había descarriado, que que se estaba andando equivocado por un momento. A veces obedeces a Dios, pero hay momentos en los cuales medio que te descarrías y dejas de obedecer. Y a veces Dios tiene que permitir la aflicción para volverte al camino de la obediencia, para que aprendas la palabra de Dios, ¿sí? Y para que la guardes y la obedezcas. Y el salmista ve todo eso como algo bueno. Qué bueno que fui humillado. Aprendí tu palabra. Ahora guardo tu ley. Es lo que él está diciendo. Entonces, cuando él ve todo eso, dice, esto vale más que el oro y la plata. Tu palabra es buena. Es mucho más, vale más. ¿Ves? La palabra de Dios nos va a enseñar. Y algo que tenemos que aprender nosotros, hermanos, es ver la bondad de Dios en nuestra vida. Tienes que aprender a ver lo bueno que es Dios en el horno de aflicción. ¿Sí? Por lo menos el Señor te está mostrando atención. Estás permitiendo que pases por eso. Pero no dudes de su persona. No dudes de su carácter. No es que Dios es malo, está irado contra ti y quiere destruirte. No. En realidad Dios está haciendo algo bueno. En el salmista le enseñó, Dios lo tuvo que humillar para enseñarle la palabra de Dios, para que David entendiera la palabra de Dios y la obedeciera mejor. Y desarrollar así una relación más cercana a Dios y más profunda, con un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Esto le dio al salmista discernimiento para esa situación. No solo tienes que saber la Biblia, tienes que aprender a discernir la Biblia en cada situación. Y a veces Dios va a tener que permitir que pasemos por ciertas pruebas, ¿sí? Entonces, Lutero decía que para interpretar el Salmo 119 él veía 3 reglas, ¿sí? Que él dice que se ven con frecuencia. Esto los menciona en su libro Una analogía, ¿sí? En las páginas 1359 hasta la 1360. Él dice que las 3 reglas son oratio, meditatio, tentatio, ¿sí? Te estoy hablando en latín, creo que será, ¿sí? O no sé qué onda, pero que son la oración, la meditación y el ensayo. Entonces, ves la oración del salmista, vas a ver la meditación del salmista y vas a ver el ensayo cuando Dios lo pone a prueba, ¿sí? Y acá ves esto en el salmista. Él ora. Dios lo pone en el tubo de ensayo, ¿sí? Permite la aflicción y el salmista medita, aprende y crece, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendió? Obediencia. ¿Qué aprendió? Los estatutos de Dios. ¿Qué aprendió? A no andar descarriado, ¿sí? Fue algo bueno. Jamás dudes de la bondad de Dios, de los buenos tratos de Dios. Inclusive, cuando la estés pasando mal, no pienses que Dios es malo. Tal vez Dios está enseñándote algo. Tal vez Dios quiere que aprendas su palabra y tengas buen sentido y discernimiento para aplicarla a esa situación que estás viviendo. Amén. Entonces, la Biblia es el libro por excelencia, ¿sí? Ya que en ella vemos los buenos tratos de Dios para con nosotros. En ella vemos los buenos tratos de Dios para con nosotros. Entonces, hay una oración que tomé que dice: Señor, inclina nuestros corazones a tu palabra y no al oro y la plata.
Haznos apreciar tus palabras, así que nos abrazamos todo lo posible para darnos entendimiento y buen discernimiento y obediencia fiel. Y cuando se trata, danos la gracia de decir, bueno es usted y usted causa buenas cosas, ¿sí? Buenas cosas van a suceder. La tomé de John Piper en su página Deseando a Dios. John Piper, su página Deseando a Dios, ¿sí? Entonces él menciona esta oración. Entonces me pareció agradable como para practicar, orar la palabra de Dios. Hermanos, Dios es bueno, reconozcámoslo. Su palabra es buena y Dios va a obrar lo bueno inclusive en las dificultades. Entonces, si estás pasando dificultad, en esa dificultad ve los buenos tratos de Dios. Pregunta a Dios, ¿qué quieres enseñarme con esta situación? ¿Qué quieres enseñarme con esta circunstancia? Evalúa si a lo mejor estás descarriado y es Dios queriéndote volver al camino. ¿Sí? Porque a través de las aflicciones Dios nos enseña la palabra, nos enseña obediencia, para que podamos tener discernimiento, para que sepamos usarla, ¿sí? Discerniéndola en cada situación. Entonces medita, si estás pasando una dificultad, pregúntate qué es lo que Dios quiere enseñarte. Tal vez evalúa si no estás descarriado en algunas áreas y el Señor quiere enseñarte obediencia, pero ve todo eso como algo bueno. Amén. Espero que pueda ser de bendición. Dios es bueno, la palabra de Dios es el libro por excelencia, ¿sí? Porque nos muestra lo bueno que la palabra de Dios es para nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, gracias por tu palabra, porque en ellas vemos tu carácter, tu naturaleza, tu bondad y tus buenos tratos para con nosotros. Gracias porque tu palabra es para nuestro bien. E inclusive, a veces, Señor Dios, en tus buenos tratos permitirás en nosotros aflicción y dificultad para que aprendamos tu palabra, y si estamos descarriados, para que volvamos al camino y obedezcamos tu palabra, y como el salmista podamos decir, mas ahora guardo tu palabra. Dios, ayúdanos a no cuestionar y no dudar jamás de tu bondad, Señor, inclusive en la dificultad o en el sufrimiento. Dios, bueno es tu palabra para nosotros, más que el oro y la plata, Señor. Siempre enséñanos buen discernimiento, Señor Dios, buen sentido y sabiduría. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Espero que pueda ser de bendición. Entonces, lo que hemos meditado de hoy, el día de mañana avanzamos con los versículos 73 al 80. 73 al 80 con la palabra hebrea Shot. Entonces, simplemente agradecerte por estar hoy. Así que saludo mamá, saludo Oswaldo Tejeda. Liz, saludos para vos, para Cristian, para las nenas. David, muchos saludos para toda la familia. Gladys, muchos saludos. Gracias siempre por tus saludos. Sí, José, saludos para vos, para toda la familia. David, saludo para toda la familia ahí. Sí, entonces, y a los demás que están mirando, entonces también saludos. Y gracias por estar siguiéndonos día a día en nuestras meditaciones. Ya pronto, hermanos, me comunico con ustedes, como les mencioné el domingo, para poder juntarnos un día vía Zoom, ¿sí? Para que podamos interactuar, ¿sí? Y también poder informar cosas, hablar acerca de la iglesia, ¿sí? Informarles a ustedes cómo va la obra, que estén al tanto. ¿Sí? Entonces, si hay alguna necesidad, también poder compartirla, y si podemos ayudar, bienvenido, queremos ser parte en ayudar. Entonces, simplemente esto, ya me estaré poniendo en contacto con ustedes, ¿sí? Entonces, estos días he estado trabajando, así que llegaba a casa nomás y me ponía a estudiar, pero ya hoy estoy libre, así que me pongo ya en campaña para programar ya las reuniones, ¿sí? Entonces, sin más, gracias hermanos por estar, muchos saludos y muchas bendiciones. Nos vemos mañana 19:30 horas. Muchas gracias
Hasta mañana. Chao, hermanos.